Estimados amigos, en este video veremos las limitaciones del modelado causal. ¿Pero qué es un modelo causal? Un modelo causal o los modelos causales son representaciones de sistemas dinámicos en términos de variables de entrada y de salida. Las primeras se conocen como causas y las segundas como efectos. Aquí, por ejemplo, tenemos el modelo de una resistencia eléctrica, donde la entrada es el voltaje y la salida es la corriente. Pero para la misma resistencia podemos tener un segundo modelo donde la entrada es la corriente y la salida es el voltaje. En contraposición, en las representaciones acausales, cada elemento tiene una representación única, dado que los puertos no son ni de entrada ni de salida, sino que son bidireccionales, como el caso de la representación acausal que tenemos aquí de la resistencia eléctrica. Un segundo problema del modelado causal es la interconexión no intuitiva de componentes, dado que esto se realiza con base en el modelo matemático del sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación causal del modelo matemático de la red RC que aparece en la parte inferior. Esta representación proviene de la ecuación diferencial que rige el comportamiento del sistema. Si observamos entonces en el escenario acausal, la interconexión de componentes es igual a la que se realizaría sobre un prototipo físico e interconectamos la resistencia y el condensador, para el ejemplo en mención, de la misma manera que lo haríamos sobre una tarjeta de prototipado. El tercer problema, el de la modificación de las interfaces de conexiones, lo explicaré a través de un ejemplo. Dicho ejemplo es un motor eléctrico que mueve una carga. Aquí tenemos el modelo matemático del sistema, el cual está compuesto de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. En ese modelo, las variables dependientes son la corriente en la bobina y la velocidad angular. L, R, K, J y beta son los parámetros, algunos de la parte eléctrica, otros de la parte mecánica, y BI es la señal de entrada. Esta es la representación causal del motor eléctrico. En ella tenemos dos integradores, el superior para la parte eléctrica, cuya variable de entrada es la derivada de la corriente en la bobina. El integrador inferior es para la parte mecánica y su entrada es la derivada de la velocidad angular. En este bloque que representa el motor eléctrico tenemos una salida que es la velocidad angular y dos entradas. BI, que representa el voltaje en la armadura, y tau L, que es el torque de carga. Ahora vamos a considerar un tipo particular de carga para nuestro motor eléctrico, la cual consistirá de un péndulo simple. Este es el modelo matemático del péndulo, el cual está dado por una ecuación diferencial de segundo orden. Tau sub m es el torque que aplica el motor eléctrico aquí en la articulación de nuestro sistema mecánico. Este es el modelo causal de nuestro péndulo simple, el cual contiene dos integradores. El primero convierte la aceleración en velocidad y el segundo la velocidad en posición. Este bloque péndulo simple tiene una salida que es la posición angular y una entrada que es el torque aplicado por nuestro motor eléctrico. Surge entonces el interrogante: si el péndulo es la carga que mueve el motor, ¿cómo interconectar entonces los dos modelos? Al tratar de interconectar los dos modelos vemos que estos no son compatibles. La salida del motor eléctrico es su velocidad angular y la entrada al péndulo simple es el torque que ejerce el motor. De igual manera, la salida del péndulo simple es su posición angular y la entrada que espera el bloque motor eléctrico es el torque ejercido por la carga. Para obtener el modelo causal del péndulo accionado por el motor necesitamos adicionar dos ecuaciones. La primera de ellas es la que establece que el torque es proporcional a la corriente eléctrica y la segunda que la velocidad angular del motor es igual a la derivada de la posición angular del péndulo. Aquí aparecen entonces las ecuaciones modificadas. Esta es la interconexión requerida. En ella tenemos que para el motor eléctrico la entrada es la velocidad angular y la salida es la corriente. Para el péndulo simple, la entrada es el torque y su salida es la velocidad angular, la cual actúa como entrada al bloque motor eléctrico.
Esta interconexión requirió modificar las interfaces de los dos subsistemas, lo cual dificulta enormemente la reutilización de componentes. Esta es la representación acausal del sistema de motor y péndulo. En esta representación los puertos de un bloque siempre son los mismos, es decir, que estos son independientes de los componentes con los cuales interactúa o intercambia información nuestro péndulo o nuestro sistema objeto de estudio. Ya para finalizar mencionaré los dos puntos principales de esta presentación. El primero de ellos es que la principal desventaja del modelado causal es que requiere modificar las interfaces de los bloques que se crean en función de los componentes con los que se interactúa. Y esto, por supuesto, dificulta enormemente la reutilización de componentes. La segunda diferencia esencial entre modelado causal y acausal es que en el modelado causal el flujo de información en los puertos es unidireccional, es decir, los puertos o son de entrada o son de salida. Sin embargo, en el caso del modelado acausal, los puertos son bidireccionales y el flujo de información, como su nombre lo indica, no fluye en una única dirección. Estas son dos herramientas para modelado acausal. La primera es Simscape de MathWorks, una herramienta propietaria, y la segunda es una herramienta gratuita y de código abierto llamada OpenModeling. Con esto finalizamos. Una vez más, gracias por su atención y hasta una próxima.